Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan este subsegmento, reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano? Que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Mateo. Continuamos con el verso 10 y con el capítulo 16, y ahora en el verso 21, donde Jesús anuncia su muerte. Después de la confesión de Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces ahora Jesús anuncia su muerte. Dice el verso 21, aquí del 16, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¡Wow! Señores, el maestro venía diciéndole a los discípulos, ¿verdad? Que muchas cosas de que iban a suceder. Pero aún Pedro, entonces viene ahora y le dice que no le acontezca que esto y aquello. Dice, es que tú estás poniendo la mirada en los hombres, tú no estás poniendo en Dios. Si la pones en Dios, sabe que esto tiene que suceder. Yo traduciendo, ¿verdad? Que Pedro hace esto. Entonces, el verso 21 dice, desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales, los maestros de la ley, me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Usted puede ver a Mateo 17, 22 al 23, puede ver a Mateo 20, 17 al 19 y a Lucas 17, 25. Aquí, mi querido, comienza un nuevo énfasis en el ministerio de Jesús, la enseñanza de que Él sería crucificado. Mateo 17, 9, 12, 22, 23. Mateo 20, 18, 19, 28. Mateo 21, 38, 39. Y Mateo 26, 2. Esta, mi querido, es la primera de 3 predicciones sobre su sufrimiento, muerte y resurrección mencionada en Mateo 17, 22, 23, Mateo 20, 18, 19. Por eso podemos ver que la confesión de Pedro marca un punto de cambio en el ministerio de Jesús, porque desde entonces comenzó a hablar abiertamente acerca de su muerte expiatoria. Era necesario, indica un imperativo divino, la enseñanza de que él sería crucificado. Él le estaba hablando de la levadura, él le estaba hablando de tantas cosas, de la generación de manda señal, él le hablaba del propósito de la parábola, pero ya aquí comienza a hablarle de la muerte. Entonces, ellos de Pedro, por eso Pedro hace esto que hace. Entonces, esta es la primera de 3 predicciones sobre su sufrimiento, muerte y resurrección mencionada en Mateo 22. Entonces, dice el verso 22 aquí del 16. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces Pedro se llevó a eso aparte y le dijo, eso no te puede suceder a ti, Señor, que Dios nunca lo permita. ¿Qué pasó aquí? Que como la mayoría de los judíos, Pedro pensaba que el Mesías sería un rey glorioso y soberano, y no un hombre que sufriera y muriera a manos de los líderes religiosos de Israel. Por eso él dice el verso 23, pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, está hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me está pidiendo que lo desobedezca, porque Cristo vino bajo un mandamiento. O sea, claramente, las palabras son idénticas a la de Mateo 4:10. Jesús reconoció en la palabra de Pedro la misma tentación diabólicamente inspirada que le sugería evitar el sufrimiento como parte de su vocación mesiánica. ¿No estamos entendiendo, mi querido? Sin darse cuenta, Pedro había
aceptado un punto de vista satánico al tratar de evitar la muerte de Jesús en la cruz. Las palabras severas de Jesús fueron necesarias para demostrarle a Pedro la seriedad de lo que pedía y para que lo escucharan también los demás discípulos. Realmente tenía que pasar. Pedro en su goza, quítate de ahí, porque esto tiene que cumplirse. Eso, ¿verdad? Pasó aquí cuando Jesús anuncia su muerte. Aquí lo importante de esto es, lamentable, Jesús tuvo que morir, pero por la muerte de Jesús estamos vivos, usted y yo, y hoy tenemos esperanza. Y si esa esperanza usted quiere hacer la realidad y yo, tenemos que obedecer su palabra, hacer su voluntad y esperar en él. Señores, gracias por su sintonía. Espero que usted haya leído lo que estamos haciendo. Usted tiene su Biblia, tiene sus apuntes. Siempre busque, no se lleve, siempre trate de corroborar con la Biblia para que ella sea la que le hable y lo guíe. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.